Nosotros desde el año 2000, quiero decir, planteamos en la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado, que tuve el honor de presidir, textualmente impulsar una constitución del Distrito Federal sin detrimento de albergar, la palabra albergar es muy importante, a los poderes federales, con un sistema competencial semejante al de todos los estados de la Federación y con la creación de instancias de gobierno equivalentes a los municipios, dotados de un cabildo plural por definición y encabezado por un alcalde. Esta es la conclusión de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que fue en principio aprobada por el recién electo presidente de la República, pero que nunca se llevó a los hechos. Nosotros, en el 2007, en el CENCA, y aquí está el secretario técnico de ese ejercicio, licenciado Milán Iñárritu, presentamos un proyecto de reforma al artículo 122 de la Constitución para que en vez de un catálogo de excepciones, es el que rige el Estatuto de la Ciudad, hubiera unas cuantas derivadas de sus peculiaridades, pero no distintas las facultades y poderes a los que tiene el resto del Estado. Salvo para 2 o 3 rasgos a los que me voy a referir, se tiene que equiparar a todos los estados de la República. Hay en varios países del mundo, casos de Alemania, casos de China, ciudades-estado. En Alemania es Berlín, es Bremen y es Hamburgo. Son ciudades-estado, son ciudades y son estados al mismo tiempo. Tienen los mismos estatutos, Länder para decirlo en idioma, y podría citar de muchos otros países. No tienen nada de peculiar que puedan darse las dos características. Y no hay ninguna razón de ser para que la sola presencia de los poderes federales en una ciudad disminuya las facultades de los habitantes, sus derechos fundamentales. Nosotros incluso llegamos a plantear en ese estatuto, en ese proyecto del 2007, el Estatuto de Capitalidad, que es una figura española contemporánea, y por eso la palabra albergar, sede de los poderes federales, todo el Distrito Federal es sede de los poderes federales. ¿Realmente tiene lógica mi falta de sede de los poderes federales? Sí, claro, es sede de los poderes federales, sí. Magdalena Contreras, estoy hablando nada más del sur, la Colonia del Valle es sede de los poderes federales, no. La Ciudad de México alberga a los poderes federales, los alberga, los acoge. En Vaticano, juntos, separados de los edificios, ahí están los 3 poderes. Ahí está, pero albergamos. Eso se llama Estatuto de Capitalidad. Y además, en el proyecto al que me voy a referir, que votó la Asamblea General, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace exactamente 13 meses, y que estén poco enterrado en el Senado de la República, se determinó que nos pagarían los servicios que la ciudad les da. ¿Sí? Los Pinos, bueno, es parte del bosque de Chapultepec, ¿no es así? ¿Sí? Los edificios que están en el centro de la ciudad son parte del centro histórico. Entonces nosotros les damos protección y cuidado a cambio de que ellos nos paguen los servicios que les dan a la ciudad. Ese es el Estatuto de Capitalidad que ya está planteado formalmente. Entonces la idea de albergar es muy importante. Nosotros pensamos en una constitución, no solamente como una forma de gobierno y una carta de derechos, sino que es el continente, si no estamos pensando en el contenido, en que la ciudad se constituya como tal, y la constituyan sus habitantes. Es un acto que está previsto en el artículo 32 de la Constitución supremo de la autodeterminación de los pueblos. El pueblo de la Ciudad de México se autodetermina y define cuál es la manera como quiere estar organizado de acuerdo con la Constitución Federal, en el marco de la Constitución Federal, pero quiero decirlo desde ahora, ya en México tienen jerarquía constitucional todos los derechos fundamentales que están contenidos en los tratados y convenciones internacionales. He circulado un documento, y si no hay afuera, que contiene los elementos no de la Constitución del Distrito Federal, que todavía no la hacemos, sino de la Constitución del Estado de Guerrero, que ayer fue presentada
celebrar el Día de los Sentimientos de la Nación, aniversario 13 de septiembre, en que el Congreso honró al gran militante de izquierda, el doctor Pablo Sandoval, cuyo hijo se encuentra aquí. Ayer a las 10 de la noche, el gobernador del Estado Guerrero presentó el proyecto más avanzado de constitución que se ha hecho en el país, en el cual participó un grupo de juristas integrados en un centro de estudios constitucionales que me honro y lleve de nombre. Ese proyecto ya contiene derechos que no están en la Constitución Federal, pero que están en los tratados y convenciones internacionales. Es curioso que la misma invocación hace 10 años, acabo de recordarlo, la Constitución de Buenos Aires dice, en esta Constitución de Buenos Aires rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la nación y los tratados internacionales ratificados o que se ratifican. Ya es una invocación que hace la provincia de la ciudad de Buenos Aires, que se autodeterminó. Entonces, nosotros pensamos, en el caso del Distrito Federal, me refería a 4 grandes apartados para dar lugar a comentarios, y hay varias gentes del público que me han pedido y nos han pedido los organizadores quisieran participar. En primer lugar, nosotros pensamos que curiosamente, cito de nuevo la Constitución de Buenos Aires, que tiene derechos diferenciados de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, distintos, diferentes o coincidentes con los habitantes de todo el país o de otras entidades de la República. Nosotros hemos pensado en una muy amplia carta de derechos civiles y políticos que consagren, como veremos después, una gama de derechos de participación de la ciudadanía en las administraciones de la ciudad, derechos económicos y sociales ampliados. No hay ningún obstáculo para que tenga disposiciones en materia de trabajo, en materia de salarios. Hay convenciones internacionales en la materia que autorizan a la ciudad a tener su propio régimen salarial, su propio sistema de relaciones sociales, a que tenga los derechos de la tercera generación, en los que se ha destacado la Ciudad de México, ya que ha sido pionera de vanguardia en los derechos reproductivos, el derecho a la libre disposición del cuerpo de las mujeres, en los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, si esto sea todavía campaña electoral, 17 estados de la República, lo acaba de publicar un artículo en La Jornada, han dado marcha atrás en contra de la Ciudad de México, congresos dominados por el PRI, por el PAN. Por eso no debemos en ningún caso permitir un retroceso histórico de la Ciudad de México. Las izquierdas cometerían suicidio político si por imprevisión, si por torpeza, si por clientelismo, si por cualquier otra razón perdieran el predominio político que el pensamiento del progreso tiene y ha alcanzado en la Ciudad de México. Nosotros necesitamos desplegar una gama de derechos sociales, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, derechos por categorías sociales, como tienen otras constituciones, los de los trabajadores, los de los consumidores, los de las amas de casa, los derechos colectivos. Hay agricultores en esta ciudad, hay que rescatar la agricultura de la ciudad. Los más importantes son los derechos de las familias. En esta ciudad el derecho de la familia dejó de ser derecho privado para ser derecho social. Y un libro magnífico de Martí Batres que se refiere precisamente al derecho de la familia como derecho social. En esta ciudad debe haber derechos muy claros para los niños, que no están desplegados todavía en textos constitucionales mexicanos. La parte más delicada, la parte más vulnerable de la sociedad, son los niños de la calle, o los niños que van por la calle. Esto no puede seguir existiendo en una ciudad que tenga principios medianamente igualitarios. Nosotros necesitamos garantizar
a cada categoría de habitantes, adultos mayores, madres solteras, discapacitados, personas de la pobreza extrema, derechos exigibles y judiciales. Pasaríamos de la era de los programas sociales a la era de los derechos sociales, plenamente exigibles frente a la autoridad. Para eso se requiere un sistema de justicia que defienda sus derechos humanos. Hemos pensado en una defensoría del pueblo que tenga todas las causas y todas las categorías de ciudadanos por especialidad, que hay una defensoría de niños, que hay una defensoría de discapacitados, que hay una defensoría de jóvenes. Una defensoría del pueblo absolutamente autónoma, que sea capaz de promover juicios restitutorios y compensación por daños causados. Necesitamos, obviamente, para eso reformar el aparato de justicia. La ciudad no es excepción. En el terrible drama de la falta de acceso a la justicia, 97% de los crímenes cometidos no son castigados en la Ciudad de México. Ese es el problema mayor. No basta consagrar los derechos, es necesario instituciones autónomas que los defiendan. No me voy a referir más que a 2 puntos más. El tema de la nueva institucionalidad. Nosotros concebimos, y ya lo hemos propuesto en otros textos constitucionales, que el poder debe descentralizarse y desconcentrarse. Nosotros prevemos una serie de órganos autónomos, una plena autonomía de los órganos electorales, un Consejo Económico y Social de veras que represente a los sectores productivos y sociales de la entidad, una institución de